Ahora creo que sí, ¿verdad? Se está empezando a grabar. Sí, la sección está siendo grabada. Ah, bueno. Bueno, entonces lo que les quería comentar es que ha habido hay un desarrollo enorme en las últimas décadas con respecto a los fármacos que tenemos disponibles para el manejo, sobre todo la diabetes tipo 2, y todavía seguimos teniendo un alto número de pacientes que están fuera de la meta control. Y entonces eso nos lleva a pensar que definitivamente el que nuestros pacientes estén bien controlados no es tan dependiente que tengamos tantos medicamentos. O sea, esto nos lleva a pensar que la parte de la educación tenemos que invertir más en tiempo para el paciente y educación diabetológica. De manera que, y lo veo día a día en mi práctica teniendo tratamientos de insulina, análogos de acción ultra rápida, análogos de acción basal, o sea, todo un arsenal de herramientas y que todavía tengamos altos porcentajes de pacientes que están fuera de la meta control, eso nos dice que el tema no va por tanto fármaco, sino que hay que dedicarle más a la parte de la educación. Entonces, definitivamente me motiva a que hay que seguir trabajando en la educación diabetológica. Bueno, seguimos entonces. Bueno, básicamente las competencias que debe lograr el participante: analizar y aplicar conocimientos teóricos sobre la diabetes tipo 1, su patofisiología, clasificación, metas de control, diagnóstico clínico y de laboratorio. Los puntos que vamos a tratar el día de hoy: vamos a definir diabetes mellitus tipo 1. Vamos a hablar sobre las bases inmunológicas en la diabetes tipo 1, factores ambientales, factores genéticos, y dentro de los ambientales pues están factores, lo que tiene que ver con alimentación, factores perinatales, la inmunología, los mecanismos y factores desencadenantes y los anticuerpos implicados, fisiopatología, la historia natural y progresión de la diabetes tipo 1, prediabetes, predicción y prevención de la diabetes tipo 1, las diabetes monogénicas, un poquito sobre el tema del trasplante de los islotes pancreáticos, manifestaciones clínicas y metas de control de la diabetes tipo 1. La diabetes mellitus podemos definirla como un desorden metabólico de múltiples etiologías. Definitivamente hay diferentes tipos de diabetes mellitus y desencadenantes, caracterizado por hiperglicemia crónica. Esto es mandatoria, con disturbios en el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas que resulta de defectos en la secreción o en la acción de la insulina. Fíjense ustedes que esto es muy importante: hiperglicemia crónica, pero donde está alterado no solamente el metabolismo de los carbohidratos, sino también el metabolismo de las grasas y proteínas, porque definitivamente la insulina es una hormona que no solamente regula el metabolismo de carbohidratos, sino también tiene competencias a nivel de lo que es metabolismo de grasas y proteínas. Y definitivamente el problema es con la insulina. O no se está produciendo suficiente insulina, o no se está produciendo prácticamente nada de insulina, o se produce insulina pero no se está secretando de forma adecuada, o hay resistencia de los órganos diana en la acción para que la insulina que se está produciendo pueda hacer efecto. Entonces tenemos la definición de diabetes mellitus. Pero ya cuando nos vamos a un subtipo de diabetes mellitus, que ya es la diabetes tipo 1, y entonces entramos en que es un síndrome de hiperglicemia crónica, por supuesto, pero caracterizado por una absoluta deficiencia de insulina, secundaria a la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Y algo muy importante: hay marcadores serológicos, hay autoinmunidad, y esto es el gran diferencial de la diabetes tipo 1 con otros tipos de diabetes, la seroconversión que se dan en estos pacientes. Un poco de la parte epidemiológica: fíjense que en la población adulta, más o menos el 10% de los pacientes adultos que vemos con diabetes son pacientes con diabetes tipo 1, 80, 85%, 90% son diabéticos tipo 2 y un porcentaje menor del 5% son otras formas de diabetes. Pero en la población pediátrica cambian los números y más del 80%
de la población pediátrica con diabetes tiene diabetes tipo 1 y más o menos un 15%, estamos hablando de pacientes con diabetes, 10 a 15% diabetes tipo 2 y menos de 5% las otras formas de diabetes que son menos frecuentes. Fíjense que la diabetes tipo 1 tiene una fuerte asociación con el antígeno leucocitario humano. Tipo 2, definitivamente hay genes que forman parte de este antígeno, haplotipos de alto riesgo, que determinan el desarrollo de la diabetes tipo 1, así como también hay antígenos del mismo haplotipos del antígeno leucocitario humano que confieren protección. Es importante mencionar que es una enfermedad poligénica. Muchos genes descritos y más o menos vamos a ver los genes que están implicados, genes que tienen que ver con función inmunológica, genes que tienen que ver con la célula beta pancreática, pero sobre todo la gran mayoría son genes que tienen que ver con el tema inmunológico. Cuando hablamos de diabetes tipo 1, tenemos la diabetes tipo 1 autoinmune, que también la llaman 1A, y la diabetes tipo 1, 1B o idiopática. ¿Qué me las diferencia? Bueno, básicamente la diabetes tipo 1 autoinmune es el paciente diabético tipo 1 que tiene anticuerpos positivos. Generalmente los pacientes tienen 2 o más anticuerpos positivos para poder desarrollar la enfermedad clínica. Y la idiopática es el paciente que tiene todos los hallazgos de diabetes tipo 1, pero cuando se le hace la serología es negativa, pero tiene todos los demás criterios de diabetes tipo 1. La clasificación de la diabetes en general. Traje esta diapositiva que es de la IDF y que fue publicada hoy hace unos cuantos años, en el 2008. Yo creo que es esta publicación, esta lámina, pero me parece bastante cómoda para comprender los diferentes tipos de diabetes, y cuando la comparamos con las últimas clasificaciones publicadas en el año 2018, 2019 de la ADA, pues básicamente en esencia son las mismas. Entonces seguimos manteniendo que tenemos las diabetes más frecuentes, son la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional, que es lo que vemos en esta primera lámina. ¿Alguien habló? ¿No? Ok. Fíjense ustedes que cuando hablamos de diabetes tipo 1 tenemos la autoinmune, y muy interesante lo que es llamada la LADA, que es la diabetes tipo 1 del adulto. Por sus siglas en inglés, la traducción es la diabetes autoinmune latente del adulto, y es bien interesante porque básicamente la diabetes tipo LADA es el paciente diabético tipo 1 que debuta más allá de los 30 o 35 años de edad. Típicamente los pacientes diabéticos tipo 1 los diagnosticamos por debajo de los 30, 35 años de edad. Entonces, cuando tenemos el paciente diabético tipo 1 por encima de esta edad, pero que reúne todos los criterios, las llamamos pacientes, una diabetes tipo LADA. Y es bien interesante porque en este grupo de pacientes es bien importante la determinación de los anticuerpos descritos para la diabetes tipo 1, porque por la edad muchos de estos pacientes son catalogados inicialmente como diabetes tipo 2, y obviamente se les inicia con antidiabéticos orales, que no es la terapia de elección, pero hay ciertos hallazgos que nos hacen pensar cuando un paciente por encima de los 35 años de edad puede ser un diabético tipo 1, un LADA, y no un diabético tipo 2, ¿ya? Y la diabetes idiopática tipo 1 que ya les mencioné. Tenemos la diabetes tipo 2, que no es lo que vamos a conversar el día de hoy, la diabetes gestacional, que es la diabetes que se presenta por primera vez durante el embarazo, y que es importante mencionar, van a tener una clase donde se va a hablar específicamente de diabetes gestacional, pero lo importante de la diabetes gestacional es que la incidencia ha ido creciendo, al igual que la diabetes tipo 2 y tipo 1, porque está muy ligada también a la presencia de sobrepeso y obesidad antes del embarazo. Una mujer que tiene sobrepeso y obesidad y sale embarazada, entre otros factores. Y en la diabetes gestacional, si bien es cierto que estas pacientes
desarrollan hiperglicemia durante el embarazo, y el trastorno de la glicemia es durante el embarazo, y luego que tienen a su bebé se normaliza lo que es el metabolismo de la glucosa, pero estos pacientes tienen un alto riesgo en años posteriores de convertirse en diabéticas tipo 2. Entonces, por eso es súper importante el adecuado manejo de las pacientes con diabetes gestacional después del embarazo, para prevenir una diabetes tipo 2. Bueno, y hay otros tipos específicos de diabetes que son menos frecuentes, pero son importantes mencionar, y entonces aquí coloco, y esta sí es la variación con la clasificación actual de la diabetes. Tenemos la diabetes neonatal y las diabetes tipo MODY, por sus siglas en inglés, que la traducción es diabetes de la madurez, de inicio en jóvenes. Estos dos tipos de diabetes hoy día se clasifican como diabetes monogénica. Entonces, cuando tenemos diabetes monogénica, vemos la subclasificación, diabetes neonatal, diabetes tipo MODY, de las cuales voy a mencionarles un poco más adelante, pero lo interesante de estos dos tipos de diabetes es que son diagnósticos diferenciales muy importantes cuando manejamos pacientes diabéticos en la edad infantil, pubertad y adolescencia, porque son diabetes que aparecen en etapas tempranas de la vida y nos pueden confundir con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. Hay otros tipos de diabetes asociadas a defectos en la acción de la insulina, trastornos genéticos como ciertas formas de lipodistrofia, que están asociadas a defectos en la acción de la insulina y que van a condicionar, por supuesto, a la hiperglicemia. Pero son trastornos bastante poco frecuentes y raros. Si vemos con relativa frecuencia cómo las enfermedades pancreáticas, específicamente las enfermedades del páncreas exocrino, pueden generar diabetes. Muy común vemos, por ejemplo, pacientes que han hecho pancreatitis aguda o pancreatitis crónica, que son cuadros donde inicialmente se afecta el páncreas exocrino, pero lleva una pérdida de la masa pancreática en general, y un porcentaje de los pacientes a la larga termina desarrollando diabetes mellitus. Hablo de lo pancreatitis porque es lo que más vemos, pero también tumores pancreáticos pueden evolucionar a diabetes mellitus, traumas pancreáticos, todo lo que lleve también a exéresis de porciones subtotales o casi completas del páncreas, es un paciente que al perder masa pancreática se va a convertir en diabético. La fibrosis quística, que es una enfermedad pancreática, hay una diabetes mellitus asociada a la fibrosis quística que se presenta en este tipo de pacientes ya cuando tienen varios años de evolución con la fibrosis quística. Entonces, son grupos de riesgo que hay que estar pendientes en que pueden desarrollar diabetes mellitus. Trastornos endocrinos. Existen diferentes enfermedades de la esfera endocrina que se asocian a diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus, porque están asociadas a excesos de hormonas que tienen un efecto antagónico a la insulina. Por ejemplo, tenemos, los pacientes muy frecuentes, todos los pacientes que tengan exceso de glucocorticoides endógenos o porque lo recibe, por ejemplo, endógenos, tumores productores de cortisol, van a desarrollar muy probablemente diabetes mellitus porque el cortisol es una hormona contrarreguladora de la insulina, o pacientes que tienen exceso de hormona de crecimiento, gigantismo, acromegalia, también pueden desarrollar diabetes mellitus porque la hormona de crecimiento es antagónica, tumores productores de catecolamina como feocromocitomas o paragangliomas, que también son hormonas antagónicas a la insulina, así como pacientes con hipertiroidismo menos frecuente, pero ellos tienden a ser hiperglicemia y pueden desarrollar diabetes, tumores productores de, por ejemplo, glucagón, entre otros, que lo vemos, doctora, en la práctica clínica. Dígame. En eso podrían ser los loes hepáticos. ¿Los loes hepáticos? ¿Aló? Sí. Dijiste las lesiones. ¿Podría entrar eso como también? ¿Causas de diabetes? Exacto, no. Pero en el hígado. No. Las lesiones ocupantes de espacio en el hígado típicamente no son causas de hiperglicemia. Todo lo contrario, generalmente la patología hepática puede generar más bien cuadros de hipoglicemia,
cuando hay alteración de la función hepática, bien sea por daño hepático crónico o alteraciones genéticas que causan que no hay una adecuada función del páncreas, del hígado, por ejemplo, las glucogenosis, en donde el hígado produce glucógeno, pero no lo libera el torrente sanguíneo, que son trastornos metabólicos con una base genética, pues eso se relaciona con hipoglicemias, pero las hepatopatías no producen, y cuando hablo de hepatopatías, pues se incluyen los lodes hepáticos, no están relacionados con hiperglicemia y por lo tanto no con diabetes mellitus. ¿Okay? Bueno, siéntanse con derecho de intervenir porque yo no los veo, no puedo ver si alzan la mano. Bueno, seguimos con otros tipos de diabetes mellitus. Las diabetes mellitus que son producidas por fármacos relativamente frecuentes, lo que más vemos, inducida por fármacos o compuestos químicos. Muy frecuente, por ejemplo, la terapia con glucocorticoides, los glucocorticoides que son utilizados para cuadros respiratorios, enfermedades inmunológicas, enfermedades del sistema nervioso central con efecto antiinflamatorio, la prednisona y la dexametasona, pues ahí llevan la bandera pacientes con terapia crónica con este tipo de glucocorticoides y que tengan la susceptibilidad, van a desarrollar diabetes mellitus. A veces la hiperglicemia es transitoria, pero un subgrupo de pacientes van a quedar diabéticos ya de forma permanente. Otros fármacos antirretrovirales, por ejemplo, antihipertensivos, por ejemplo la hidroclorotiazida, que está relacionada con hiperglicemia. Y pues obviamente terapias con ciertas hormonas que también pueden producir hipoglicemia como otros causantes, ¿de acuerdo? Y las infecciones que se han relacionado con la aparición de diabetes mellitus, las infecciones que más se han relacionado ha sido la infección por rubiola congénita, infecciones por enterovirus, son los que más se relacionan. También han sido descritos infecciones por citomegalovirus como etiologías desencadenantes de diabetes mellitus cuando ocurren sobre todo en la etapa perinatal. Existen formas poco frecuentes de diabetes de origen autoinmune y en este caso, por ejemplo, tenemos las enfermedades, la producción de anticuerpos contra el receptor de insulina que genera una alteración en la señalización de la insulina, son anticuerpos que se generan contra el receptor y el resultado es que no hay una adecuada señalización de la insulina y por lo tanto pues en los órganos blancos donde debe actuar la insulina pues no se produce la respuesta adecuada y se genera el estado de hiperglicemia que lleva a la diabetes mellitus. También tenemos otras, por ejemplo, síndromes poliglandulares inmunológicos, autoinmunes que se caracteriza por no solamente desarrollar diabetes mellitus de origen inmunológico, sino que son pacientes que tienen cuadros poliglandulares donde hace diabetes mellitus de origen inmunológico, hipotiroidismo, por ejemplo, enfermedades Hashimoto, falla ovárica de origen inmunológico y diferentes afectaciones de glándulas mediado por patología de tipo inmunológica. Existen otros síndromes genéticos que también están asociados a una mayor incidencia de diabetes, como son, por ejemplo, pacientes con síndrome de Turner, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, que típicamente la incidencia de diabetes mellitus en estos grupos de enfermedades es mucho más alta que la población en general. Entonces son diabetes mellitus que se dan en síndromes genéticos muy particulares. Ahora, cuando ya vamos a estudiar cuáles son los factores implicados en el desarrollo de la autoinmunidad de la diabetes mellitus tipo 1, ya sabemos que diabetes mellitus tipo 1 es sinónimo de enfermedad inmunológica. Ahora, existen diferentes factores que han sido descritos en favorecer esa respuesta inmunológica. ¿Por qué el sistema inmunológico ataca a los islotes pancreáticos, a la célula beta en particular? Entonces están descritos factores genéticos que los vamos a conversar, factores ambientales,
donde están incluidos factores dietéticos, factores virales y factores perinatales, de los cuales voy a conversarles a continuación. Pero cuando nosotros hoy en día pensamos en por qué se produce esta autoinmunidad en la diabetes mellitus tipo 1, o sea, por qué se desarrolla esta enfermedad, son 4 elementos necesarios para que se produzca la diabetes tipo 1. Número 1, la genética. O sea, es mandatorio que el individuo tenga susceptibilidad genética para desarrollar esta enfermedad. Número 2, el factor inmunológico es necesario, es mandatorio, esa destrucción por parte del sistema inmunológico. Número 3, es necesaria la célula beta pancreática y la disfunción que en ella se origina para que haya el desarrollo de la diabetes tipo 1 y no menos importante, pero los factores o el factor ambiental, porque va a ser el gatillante. Entonces, estos 4 factores son mandatorios para que haya el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, cuando hablamos de factores genéticos, ya en una de las primeras láminas les había comentado que la diabetes tipo 1 es una enfermedad poligenética, múltiples genes implicados, a diferencia de otras formas de diabetes menos frecuentes, como por ejemplo las diabetes tipo MODY, que es un gen en particular que está afectado y que va a generar el trastorno que va a conllevar a la hiperglicemia. En la diabetes tipo 1, al igual que la diabetes tipo 2, son enfermedades poligénicas. Entonces, fíjense ustedes, se desarrolla en individuos que tienen genes. Hay genes de alto riesgo, hay haplotipos del antígeno leucocitario humano que están relacionados con el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1 y que son medibles. En la práctica de rutina típicamente pues no lo medimos porque no están disponibles en todos los países y probablemente donde están son costosos, pero para efectos de estudios clínicos se miden ciertos haplotipos del antígeno, de estos genes del antígeno de leucocitario humano, que confieren pues ese riesgo a desarrollar la diabetes tipo 1. Fíjense ustedes, el principal factor de riesgo es tener un familiar de primer grado con diabetes tipo 1, y es verdad. Fíjense ustedes que cuando nosotros comparamos los pacientes, los familiares de primer grado de los pacientes con diabetes tipo 1 tienen un riesgo de 10 a 13% mayor de probabilidad que la población general, que generalmente está rondando por debajo del 1%, o sea, es una diferencia significativa. Y hay otro aspecto importante, que mientras haya más de un familiar de primer grado con diabetes tipo 1, pues la posibilidad de que los otros familiares desarrollen una enfermedad es mucho mayor. Es decir, si yo tengo una pareja que tiene 3 hijos y el papá tiene diabetes tipo 1, y tengo otra familia donde el papá tiene diabetes tipo 1 y un hijo tiene diabetes tipo 1, la posibilidad que los otros hijos desarrollen diabetes tipo 1 es mucho mayor. Mientras mayor es el número de familiares con la enfermedad, pues hay mayor posibilidad de que la seroconversión ocurra en los otros miembros de la familia de primer grado. Y por eso es que el riesgo depende del número de familiares con diabetes mellitus. Fíjense que los genes de mayor susceptibilidad se encuentran en el antígeno leucocitario humano clase 2, ubicado en el cromosoma 6. La mayoría de esos haplotipos, de esos genes implicados en esta patología, tienen esa ubicación cromosómica. Y fíjense ustedes en esta lámina, todo esto, y aunque quizás no se lea bien porque son muchísimos, todos o gran número de los genes inmunológicos relacionados con el antígeno leucocitario humano que han sido descubiertos y que están implicados en la etiología de la diabetes tipo 1. Y pues cada vez, y estos cuadros representan los años en que fueron descubiertos estos genes, pues se siguen describiendo y descubriendo nuevos genes implicados en la etiopatogenia.
Fíjense ustedes que en esta lámina que seguimos conversando sobre la genética, tenemos aquí genes no relacionados con el antígeno leucocitario humano, y genes relacionados con la función inmunológica. Y fíjense ustedes, para que ustedes vean la connotación inmunológica que tiene la diabetes tipo 1, ustedes van a ver las barras en color azul, que son la gran mayoría, corresponden a genes implicados en la génesis de la diabetes tipo 1, genes inmunológicos, es decir, relacionados con el antígeno leucocitario humano, que son la gran mayoría. Menos frecuentes, fíjense ustedes, en este color, digamos, beige o color crema, son genes relacionados con la síntesis y secreción de insulina. Mucho menos implicados, no son genes inmunológicos, pero mucho menos implicados en la etiología de la diabetes tipo 1. En color morado o violeta, mucho menos frecuente que los inmunológicos, son genes desconocidos que aún no han sido descritos su función, que están relacionados con la diabetes tipo 1, y en color verde, que también son pocos, genes relacionados con la apoptosis de la célula beta pancreática. Entonces, en conclusión, de los genes implicados en la etiología de la diabetes tipo 1, la gran mayoría son genes que tienen que ver con el sistema mayor de histocompatibilidad humano y el antígeno leucocitario humano, ¿ya? ¿Cuáles son las evidencias? Y haciendo más peso, corroborando más el origen inmunológico de la diabetes tipo 1, bueno, fíjense ustedes, la demostración de infiltrado de células inmunes en las células beta pancreáticas, y más adelante les voy a mostrar cuando se hacen las evaluaciones de islotes pancreáticos de pacientes con diabetes tipo 1, el estudio de anatomía patológica, se ve que estas células beta o estos islotes han sido infiltrados por linfocitos T, sobre todo CD8, linfocitos B que producen anticuerpos, macrófagos. O sea, hay un fenómeno inflamatorio mediado sobre todo por los linfocitos T que infiltra lo que son los islotes pancreáticos, produciendo esta destrucción de la célula beta pancreática y, bueno, todos los cambios apoptóticos que muestra la célula beta. Otra de las cosas que habla de la evidencia de la etiología inmune, aquí hablan fármacos inmunosupresores reducen la incidencia de la enfermedad, y yo aquí sí querría hacer una corrección, no tanto que reducen la incidencia de la enfermedad, porque hoy en día no podemos decir que al dar un inmunosupresor estamos haciendo que ya no haya enfermedad, pero sí, hoy en día podemos decir que hay diversos fármacos que están siendo estudiados, están en estudios clínicos, todavía no aprobados para el uso rutinario, pero que sí actúan a nivel de lo que es la actividad de lo que es el sistema inmunológico, acciones de anticuerpos monoclonales, diferentes fármacos que actúan su sitio de acciones a nivel del sistema inmunológico y que sí están ayudando a retardar la aparición de la fase clínica de la diabetes en pacientes que tienen anticuerpos positivos o en pacientes que tienen anticuerpos, ya tienen alteración de la glicemia, actúan evitando la progresión hacia una hiperglicemia que va a manifestar ya una diabetes manifiesta clínicamente. Otro de los puntos que nos hacen demostrar que la diabetes tipo 1 tiene un origen inmunológico es que la inmunidad de la célula beta es anterior al inicio clínico de la enfermedad, y esto es cierto. En estudios, en los clinical trials, en los estudios clínicos, está súper demostrado cómo pacientes hacen primero la seroconversión, es decir, empiezan a positivizarse los diferentes anticuerpos meses y años antes de que se desarrolla la enfermedad clínica. O sea, hay una serología que es medible, hay anticuerpos presentes. Otro de los aspectos que apoya el tema inmunológico es los genes de histocompatibilidad del antígeno leucocitario humano. Hay haplotipos que están relacionados con mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 o haplotipos que confieren protección, súper demostrado, y que pueden ser medidos en individuos de riesgo. Y la asociación establecida con otras enfermedades autoinmunes, y esto sí lo vemos muy frecuente en la práctica clínica. Tenemos pacientes con diabetes tipo 1 que también tienen tiroiditis de Hashimoto, o que también pueden tener enfermedad de Graves, o que también tienen enfermedad de Addison, es decir, que tienen hipertiroidismo, enfermedad de Graves, o pueden tener la diabetes tipo 1 con enfermedad de Addison, que es la insuficiencia suprarrenal primaria de origen inmunológico.
la incidencia de vitiligo y otras enfermedades inmunológicas como artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren es mucho más frecuente en pacientes con diabetes tipo 1 que en la población general. Un poco más de lo que es la parte de la fisiopatología, les había comentado el tema de que la mayoría de estos genes están ubicados a nivel de lo que es el cromosoma 6, y en esta región pues hay genes que codifican las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad humana, que presentan el antígeno de los linfocitos T colaboradores, y entonces los linfocitos T reconocen como extraños antígenos que forman parte de la célula beta pancreática, y entonces este linfocito T reconoce como extraños a componentes de la célula beta pancreática, y empieza entonces una cascada inflamatoria mediada por estos linfocitos T, linfocitos B que van a generar anticuerpos, macrófagos que los acompañan, se da liberación de diferentes interleuquinas inflamatorias como interleuquina 2, factor de necrosis tumoral alfa, presencia de radicales libres, y toda esta respuesta inflamatoria pues lo que va a llevar es a la destrucción de la célula beta pancreática, a la muerte de la célula beta pancreática. Pero para que toda esta respuesta o toda esta cascada de eventos inmunológicos se dé, es mandatorio que haya un factor genético predisponente y un factor ambiental gatillante. Entonces, la reacción inmunitaria se va a caracterizar por lo que es la insulitis, que son todos estos hallazgos que le mencioné, caracterizado por la presencia de linfocitos T activados en los islotes, linfocitos T que proliferan cuando son estimulados por proteínas que actúan como antígenos que pertenecen a los islotes, la liberación de la citocina y por supuesto la presencia de los autoanticuerpos contra células de los islotes en un 85% de los casos. Cuando ese proceso que les acabo de mencionar, es decir, este proceso de insulitis, este proceso inflamatorio de destrucción contra la célula beta pancreática se va a mantener durante meses, años, y esto sostenido en el tiempo se va a traducir finalmente en una reducción significativa de la masa de células beta hasta que prácticamente desaparece. Y obviamente al no tener célula beta pancreática no voy a tener insulina, o voy a tener muy poca insulina y por lo tanto tampoco voy a tener suficiente péptido C, y es allí cuando van a empezar a aparecer diferentes alteraciones de la glicemia, de las que les voy a mencionar más adelante. Existen diferentes anticuerpos que son medidos en los pacientes con diabetes tipo 1, que pueden ser medidos y que están positivos en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y que tienen una gran utilidad en estudios clínicos porque también pueden ser medidos en individuos de riesgo. ¿Quiénes son los individuos de riesgo? Los familiares de primer y segundo grado de los pacientes con diabetes tipo 1. La medición de los anticuerpos se pueden realizar en los pacientes y en los familiares. No se realiza de rutina en la práctica clínica. Se realiza por lo menos en los familiares por temas de estudios clínicos, pero en la práctica nosotros no le mandamos a hacer esta medición a los familiares de los pacientes con diabetes tipo 1. Y de rutina tampoco los medimos en los pacientes diabéticos tipo 1, porque si tenemos un paciente diabético tipo 1 que nos viene ya con la clínica florida, epidemiológicamente vemos que tiene las características epidemiológicas, clínicas, los exámenes, la edad, todo aquello, pues no es necesario medir los anticuerpos. Pero bueno, básicamente los anticuerpos que se miden, tenemos los anticuerpos, tenemos antiislotes, antiinsulina, antiglutamato de carboxilasa, los anticuerpos antiproteína 2 asociados a insulinoma tirosinfosfatasa y los anticuerpos antitransportador de zinc 8. ¿Qué es lo interesante de estos anticuerpos? Ustedes van a ver, hay diferentes porcentajes, porque no todos los pacientes con diabetes tipo 1 van a tener positivo los 5 anticuerpos, no. Pueden tener positivo 2, 3, 4 o los 5 y en grado variable de prevalencia. Y también porque varía los anticuerpos que suelen positivizarse según las edades. Por ejemplo, en los niños se describe que generalmente suelen hacerse positivos inicialmente los anticuerpos antitransportador de SIN8 y los anticuerpos antiinsulina, por ejemplo. Entonces, estos anticuerpos tienen diferentes grados de expresión
y prevalencia en los pacientes con diabetes tipo 1. Perdón, ok. Bueno, entonces los anticuerpos que los generan los linfocitos B, mediados por los linfocitos T, van a actuar contra componentes específicos de las células betas pancreáticas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos los anticuerpos anti-islote, que fue el primer descrito y es el que tiene la prevalencia mayor, que actúan sobre diferentes componentes del islote pancreático. Tenemos los anticuerpos anti-insulina, que van directamente contra insulina. Tenemos los anti-GAT o los antiglutamato de carboxilasa, que actúan contra esta enzima que se encuentra no solamente en la célula beta pancreático, sino en otras áreas de la economía corporal. Y tenemos también anticuerpos contra la proteína tirosinfosfatasa, que también es uno de los componentes de la célula beta pancreática. Ahora, continuando con el tema de la autoinmunidad en la diabetes tipo 1, es importante mencionar que hay un elemento muy importante. Un paciente que desarrolla diabetes tipo 1, ya la enfermedad clínica, típicamente tiene 2 o más anticuerpos, ¿ya? Eso es muy importante. La medición de los anticuerpos, cuando se realiza en parientes, en individuos de riesgo, es decir, pacientes que no tienen la diabetes tipo 1, pero tienen riesgo por ser familiares de primer grado, y menos frecuente, pero también son de riesgo los familiares de segundo grado. Pero cuando se miden los anticuerpos en estos individuos de riesgo, fíjense ustedes que 70% de los niños que expresan múltiples autoanticuerpos, es decir, más de 2 de los anticuerpos mencionados, van a desarrollar diabetes tipo 1 a los 10 años. De estos niños que tienen 2 o más anticuerpos positivos, a los 10 años, 70% ya están hechos diabéticos. A los 15 años, 85% ya están hechos diabéticos tipo 1. Ya se sabe que los pacientes que tienen múltiples anticuerpos positivos, más de 2 anticuerpos, van a desarrollar la diabetes tipo 1 inevitablemente. No sabemos cuándo, pero la van a desarrollar. Versus los pacientes, los individuos de riesgo que apenas tienen un anticuerpo positivo, apenas un 15% van a presentar la diabetes tipo 1. Es más infrecuente y menos probable que un paciente, que un individuo que tenga un solo anticuerpo positivo vaya a desarrollar la enfermedad. Es menos frecuente, ¿ya? Y el tiempo de seroconversión, es decir, desde que el anticuerpo se puede medir en sangre, desde el momento en que el anticuerpo empieza a ser detectado en sangre hasta el momento de la aparición de la diabetes tipo 1 es variable. Puede andar entre el año, incluso hasta los 3 años. Por eso aquí tenemos entre 1 a 2.47 años. Ya les había mencionado un poco sobre el tema de los anticuerpos. Ya saben cuáles son los anticuerpos que podemos medir, pero es súper importante que quede claro que en individuos de alto riesgo es apropiado hacer el despistaje y es recomendable que si en los individuos de alto riesgo, que son los que no son diabéticos, familiares de primer grado del paciente con diabetes tipo 1 o de segundo grado, en estos individuos lo ideal es que pudieran ser ingresados en estudios clínicos donde se haga la medición de anticuerpos para evaluar el riesgo de diabetes tipo 1. Fíjense ustedes que estos estudios clínicos donde se incorporan a los familiares, generalmente los de primer grado de los pacientes con diabetes tipo 1, se hace medición de anticuerpos y se les hace seguimiento a lo largo de varios años con mediciones cada 6 meses o anuales de glicemia, hemoglobinas glicosiladas, anticuerpos, para poder pesquisar en el momento en que hagan la seroconversión a los anticuerpos y el momento en que se han desarrollado alteraciones de la glicemia. Esto es muy interesante porque los estudios clínicos, las terapias emergentes están apuntando hacia eso,
a actuar antes de que la diabetes se haga manifiesta en estos estadios iniciales. Algo importante que nos tiene que considerar es que pueden medir anticuerpos en los individuos de riesgo, pero no se hace de rutina, solamente en el contexto de estudios clínicos. De rutina no medimos peptidocene ni anticuerpos para confirmar el diagnóstico tipo 1, es decir, si nosotros ya tenemos el paciente, la edad, el fenotipo, la forma clínica en que se presenta, la necesidad de insulina, debutó en un cuadro de cetoacidosis, todo eso nos da ya el diagnóstico de diabetes tipo 1. No es necesario estar midiendo los anticuerpos. En la práctica clínica sí los medimos cuando tenemos dudas. Y pongo un ejemplo. Cuando, por ejemplo, muy frecuente, diabéticos, pacientes que debutan con diabetes ya en la edad adulta y que tienen un requerimiento de insulina muy rápido, es decir, a los 6 meses al año ya necesitan insulina, debutando en la edad adulta, eso no es lo típico de la diabetes tipo 2, por ponerles un ejemplo clínico. En esos casos típicamente medimos anticuerpos, porque entonces nosotros decimos, oye, es un paciente, por ejemplo, 40 años, está debutando con una diabetes y ya en 6 meses tengo que ponerle insulina. Eso me hace pensar que probablemente sea una LADA, una diabetes autoinmune de inicio en la adulta. O traspolándolo a la edad pediátrica, otra utilidad en la que medimos anticuerpos es cuando tengo un niño, un adolescente, por ejemplo, que debuta con diabetes. Y yo sé que en la edad pediátrica la mayoría de los pacientes que debutan con diabetes es una diabetes tipo 1 y típicamente debutan con hiperglicemia significativa, con hemoglobinas glicosiladas altas, y tienen un fenotipo muy típico, ¿no? Cuando yo veo que ese paciente que me está debutando en la edad pediátrica no tiene una hiperglicemia muy significativa, de repente tiene marcados familiares con diabetes, la hiperglicemia no es significativa, no ha tenido los síntomas típicos de la diabetes, yo digo, mira, esto quizás no me cuadra, si una diabetes tipo 1, yo voy a medir los anticuerpos, que quizás puede ser, por ejemplo, una diabetes móvil o una diabetes tipo 2. Entonces, esta es la utilidad práctica que nos da la medición de los anticuerpos. Entonces, la determinación de los autoanticuerpos es válida para realizar el diagnóstico diferencial. Cuando tenemos dudas si un paciente es diabético tipo 1 o 2, o tipo 1 tipo 2 regular, en los casos que les mencioné. Pero no se lo hacemos a todo diabético tipo 1, no es necesario. Importante mencionar que hay enfermedades autoinmunes asociadas a la diabetes tipo 1, como son el hipotiroidismo o enfermedad de Hashimoto, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Addison. ¿Y qué es lo importante que a ustedes les tiene que quedar respecto a esto? Estas son enfermedades inmunológicas en donde podemos medir los anticuerpos relacionados con estas enfermedades en la mayoría de los casos, y que los pacientes con diabetes tipo 1 tienen mayor probabilidad de desarrollar un hipotiroidismo por Hashimoto, una enfermedad celíaca o una enfermedad de Addison, que es la insuficiencia suprarrenal primaria. Ellos pueden desarrollar estas enfermedades, tienen mayor incidencia estas patologías que la población general. Por eso es que en la práctica clínica de rutina nosotros estamos haciendo con cierta regularidad despistaje por lo menos de estas 3 enfermedades, porque de las inmunológicas son las que más vemos con frecuencia en pacientes con diabetes tipo 1. Pero no solamente, ya sabemos que las más frecuentes, hipotiroidismo, Addison y enfermedad celíaca, pero hay otras enfermedades autoinmunes que también se ven más frecuentes en los pacientes diabéticos tipo 1 en la población general. Entonces tenemos artritis reumatoidea, enfermedad de Graves, vitiligo, las hepatitis autoinmunes, miastenia gravis, anemia perniciosa, por mencionar algunas. Ahora, fuera de los factores inmunológicos, ya hablamos de los factores genéticos, ya hablamos de los factores inmunológicos, ahora vamos a hablar cómo los factores ambientales intervienen como gatillantes de la diabetes tipo 1. Lo primero que quiero que sepan es que yo les voy a describir varios factores dietéticos, virales o infecciosos, factores perinatales que han sido descritos como gatillantes o factores que intervienen en la etiología de la diabetes tipo 1, pero tiene que quedar claro que hoy día, para esta fecha, el año 2019, todavía ninguno de esos factores está
demostrado que sea causante de la diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque los estudios han sido inconsistentes, porque varían de un país a otro y dentro de un mismo país según las poblaciones. Entonces, por ahora son hipótesis, son factores que están relacionados, que pareciera que aumentan o favorecen la aparición de la diabetes tipo 1, pero no puedo decir que son causales directos de la diabetes tipo 1. Todavía siguen siendo Hola, factores Jocelyn. que se puedan relacionar. Okay. Entonces les menciono, ¿Qué pasó? ¿qué factores dietéticos están relacionados con la diabetes mellitus tipo 1, por ejemplo? Se ha mencionado un corto periodo de lactancia materna, sobre todo introducir las proteínas de la leche de vaca durante los primeros meses de vida, sobre todo los primeros 3 meses de vida. Aparentemente en algunos estudios se ha demostrado que aumenta la aparición de diabetes tipo 1, otros estudios no lo han demostrado, han puesto en prueba y la incidencia es igual que en la población general. Se ha también mencionado que la incorporación temprana de cereales a la dieta, sobre todo cereales que contienen gluten, favorece una mayor respuesta inmunológica, que favorece la aparición de la diabetes tipo 1. Es posible, pero no está 100% demostrado. Baja ingesta de ácidos grasos omega 3 y deficiencias de vitamina D, sobre todo durante el periodo perinatal en el embarazo, está relacionada con una mayor incidencia de la diabetes tipo 1 ya en los bebés en etapas más posteriores. ¿Okay? Son factores que se han mencionado, no está 100% demostrado. También las infecciones virales. Ahora, ¿por qué algunos virus pueden estar implicados como gatillantes de la diabetes tipo 1? Bueno, porque algunos virus tienen en su secuencia de aminoácidos ciertas similitudes con ciertos componentes proteicos o peptídicos de la célula beta pancreática. Entonces el sistema inmunológico reconoce, se expone inicialmente a un virus determinado, da una respuesta inmunológica a ese virus, que da una respuesta inmunológica, y luego el sistema inmunológico, que ya tiene una respuesta ante ese virus que adquirió con anticipación, reacciona con algún componente de la célula beta pancreática que tiene una similitud en cuanto a su estructura peptídica o proteica, reacciona con ese componente de la célula pancreática, el sistema inmunológico, porque lo reconoce como que fuera ese virus al que estuvo expuesto anteriormente, entonces desencadena esa respuesta que les mencioné anteriormente, toda esa cascada de reacciones inmunológicas. Entonces, la similitud de la secuencia de aminoácidos de péptidos virales y antígenos de los islotes pueden activar células T autorreactivas. Infecciones virales pueden inducir autoinmunidad en pacientes con susceptibilidad. Los virus que más han estado implicados y que más se correlacionan han sido el virus de la rubiola congénita, infecciones por enterovirus también. Rubiola congénita y enterovirus son los que tienen el mayor peso. También ha sido descrito el virus de la parotiditis, citomegalovirus. ¿Ya? Continuando con factores ambientales, también hay otras hipótesis bien interesantes, como por ejemplo la hipótesis del acelerador, que plantea que en las últimas décadas haya habido un aumento en la incidencia de diabetes tipo 1 relacionado con un aumento de la incidencia en obesidad y resistencia a la insulina en niños. Pero fíjense ustedes, esto es bien interesante mencionar algo de la hipótesis del acelerador. ¿Y por qué es una hipótesis? En el caso de los pacientes con diabetes tipo 1, se ha visto que ha habido un aumento de la incidencia en las últimas décadas, esto está súper demostrado, y la hipótesis del acelerador dice, bueno, un elemento que puede estar favoreciendo la aparición de diabetes tipo 1 es el tema de mayor sobrepeso, obesidad y la consiguiente resistencia a la insulina, puede favorecer la aparición de diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 esto es una hipótesis, se plantea que puede ser un factor, a diferencia de la diabetes tipo 2, que sí es un factor determinante. O sea, nosotros sí sabemos que sobrepeso y obesidad son factores directamente implicados y demostrados en que haya mayor aparición de diabetes tipo 2, por ejemplo, en la población pediátrica y en adultos. Entonces, en la diabetes tipo 2, sí, obesidad y sobrepeso son factores determinantes en que aparezcan estas enfermedades, pero en diabetes tipo 1 sigue siendo hipótesis. Y también muy interesante está la hipótesis de la higiene. ¿Qué es lo que nos dice la hipótesis de la higiene? La hipótesis de la higiene dice que muy probablemente la diabetes tipo 1
al igual que otras enfermedades inmunológicas, ha aumentado su incidencia en las últimas décadas, muy probablemente porque estamos expuestos a menos gérmenes, estamos expuestos a un ambiente más higiénico. Anteriormente, en décadas pasadas, como vemos en el gráfico de la izquierda, la incidencia de enfermedades infecciosas como por ejemplo fiebre reumática, hepatitis A, sarampión, rubiola, tuberculosis, eran mucho más prevalentes y en las últimas décadas ha disminuido la frecuencia de aparición en la población general. Y cuando vemos la gráfica del lado derecho, las enfermedades inmunológicas, como por ejemplo enfermedad de Crohn, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, asma, han aumentado su incidencia. Entonces la hipótesis de la higiene plantea que podría haber una relación en este tema de que estamos expuestos a menos gérmenes, a menos infecciones, y esto puede favorecer que el sistema inmunológico aparentemente sea más reactivo con elementos propios del organismo, lo que ha favorecido la mayor incidencia de enfermedades inmunológicas. Es simplemente una hipótesis, pero bastante interesante y es una relación que de verdad que es bastante interesante, esa relación que se está estableciendo entre menos infecciones y más prevalencia de enfermedades inmunológicas. Una consulta, llevamos 50 minutos, yo no sé si ustedes consideran que es necesario que hagamos una parada o seguimos. No sé cómo funcionan estas clases. ¿Cuánto falta? Mire, vamos como por la mitad. Yo puedo acelerar. Bueno, seguimos, Laura. Seguimos avanzando. Yo voy a tratar de avanzar tanto porque me quedo mucho en las láminas. Bueno, ¿qué vemos aquí? Miren, la incidencia de la diabetes tipo 1 va en aumento, más o menos un aumento de 3 a 5% de la incidencia por año, y esto está descrito. Y es notable, fíjense ustedes, aquí tenemos Finlandia, que es el país del mundo que tiene la mayor incidencia de diabetes tipo 1, Suecia, Colorado como representante de Estados Unidos y Alemania. Y aunque estos 4 países tienen diferentes tasas de incidencia, siendo mayor en Finlandia, pero todas han demostrado un aumento progresivo en la incidencia de diabetes mellitus tipo 1. Y es importante que recordemos que a nivel mundial los países que tienen las mayores prevalencias e incidencia de diabetes tipo 1, que es el factor que nos interesa, el factor epidemiológico, son en primer lugar Finlandia, los países del norte de Europa y en tercer lugar Canadá. Y obviamente pues gran parte de los estudios en diabéticos tipo 1 se realizan en esas áreas geográficas. Los factores perinatales, básicamente les quiero mencionar en la siguiente lámina que al igual que los otros factores ambientales que yo les mencioné, no hay una causa demostrada. Hipótesis. Entonces, ¿cuáles son las diferentes hipótesis? Y la data es inconsistente, no solamente con los factores perinatales, sino con los otros factores que les había mencionado, ambientales, dietéticos e infecciosos. La data es inconsistente y por eso siguen siendo teorías, hipótesis y todavía no han sido causales directos. Pero, por ejemplo, se ha relacionado que una edad materna mayor de 25 años, bebés de alto peso, más de 4 kilos, o de bajo peso al nacer, por debajo de 2.5, aparentemente tenían mayor incidencia de diabetes tipo 1, partos por cesárea, la presencia de preeclampsia, deficiencia en la suplementación de omega 3 y de vitamina D en la madre durante el embarazo, factores que han sido relacionados con la diabetes tipo 1. Ahora, algo súper interesante. El riesgo de diabetes tipo 1 es familiar. Una vez que yo tengo un paciente con diabetes tipo 1, ¿cuál es el riesgo de que sus hermanos, cuál es el riesgo de que sus hijos puedan desarrollar la enfermedad? Eso es un aspecto muy importante que cada vez está siendo más estudiado. Y nos hacemos entonces 2 preguntas. ¿Podemos prevenir la diabetes tipo 1? ¿Podemos predecir su aparición? Fíjense ustedes que los estudios de prevención, sobre todo los estudios de prevención que se han hecho con temas de alimentación, utilizando leches hidrolizadas que tengan menor valor antigénico, suplementación con ciertas vitaminas como vitamina D, ácidos grasos omega 3, entre otros. Los estudios de prevención primaria no han sido muy útiles del todo. Ahora, lo que sí cada vez está teniendo más fuerza y hay muchos estudios clínicos interesantes es en pacientes que ya tienen, en individuos que ya tienen los anticuerpos positivos, pero que no han manifestado la enfermedad, se están haciendo intervenciones a distintos niveles y sí se ha logrado retrasar la aparición de la diabetes clínica. Eso sí se está logrando.
Con respecto al riesgo de diabetes tipo 1 en familiares, fíjense ustedes que los familiares de primer grado, creo que lo había mencionado anteriormente, tienen 15 veces aumentado el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 comparado con la población general. Esto es riesgo relativo. Cuando vamos al riesgo absoluto, más o menos 5%. En general, siendo mayor, esto quiere decir que 1 de cada 20 parientes familiares de primer grado de pacientes con diabetes va a hacerse diabético tipo 1. Y cuando hablamos de riesgo absoluto, es mayor en hijos de pacientes con diabetes tipo 1 masculinos que hijos de mujeres diabéticas tipo 1. Es decir, eso sí está súper demostrado que los hijos de pacientes diabéticos tipo 1, hombres, tienen mayor probabilidad de desarrollar la diabetes que cuando un individuo es hijo de una mujer con diabetes tipo 2. Y hay una teoría que explica que aparentemente el feto, cuando está expuesto a los anticuerpos de la madre, cuando una mujer diabética tipo 1 está embarazada, que le transfiere estos anticuerpos al feto, el feto está expuesto a estos anticuerpos y desarrolla cierta tolerancia inmunológica y por eso es menos probable que se desarrolle una diabetes tipo 1 que cuando es hijo de un masculino. Esto es súper interesante y esta lámina la traje porque fíjense ustedes que cuando en los estudios clínicos se hace la detección de los anticuerpos, de todos los anticuerpos que les mencioné en individuos de riesgo, es decir, en familiares que todavía no tienen la diabetes tipo 1, pero son individuos de riesgo por ser familiares de primer grado, cuando en estos individuos se hace la medición de anticuerpos y se les está evaluando regularmente, anualmente, para medir hemoglobina glicosilada, glicemia, la aparición de nuevos anticuerpos, lo que los estudios clínicos han demostrado que cuando esto se hace, se logra pescar la diabetes clínica de forma más temprana y se logra reducir la aparición de cetoacidosis diabética y de niveles de hemoglobina glicosilada muy elevados. Es decir, que se logra detectar al individuo cuando ya hace la diabetes y se evita que desarrolle una cetoacidosis diabética o valores de hemoglobina glicosilada muy altos. Esto ha estado súper demostrado en diferentes estudios realizados en Estados Unidos y Alemania, por ejemplo. ¿Y cuál es la implicación de esto? ¿Por qué nos interesa, por qué es de interés que un paciente con diabetes tipo 1 se diagnostique antes de que desarrolle la enfermedad clínicamente? Porque ya se sabe que cuando los pacientes con diabetes tipo 1 debutan con cetoacidosis diabética y altos valores de hemoglobina glicosilada A1C, a lo largo del tiempo, a largo plazo, van a tener un peor control metabólico. Los estudios clínicos han demostrado que si se pesquisa la enfermedad a tiempo, pues a largo plazo esos pacientes van a tener un mejor control metabólico y eso, el control metabólico se va a asociar con menor incidencia de complicaciones crónicas. Cuando hablamos de la progresión de la diabetes mellitus tipo 1, este era el modelo, digamos, antiguo, que explicaba la progresión de la diabetes tipo 1. Bueno, se hablaba de que inicialmente teníamos células beta funcionales, que era necesaria la predisposición genética, esto sigue siendo válido, y que había la agresión de un factor ambiental que ante la predisposición genética empezaba a afectar las células beta pancreáticas, ¿verdad? Entonces se desencadenaba la autoinmunidad. Primero las células eran afectadas por los anticuerpos que se generaban. Después empezaba a generarse la disfunción de la célula beta, caracterizada por una disminución en la primera fase secretoria de insulina, generándose intolerancia a la glucosa posteriormente y después la diabetes mellitus manifiesta. Hoy en día, el modelo actual de progresión de la diabetes tipo 1 describe la diabetes en varios estadios. Describe que tenemos unas fases por estadio y tenemos un estadio 1, 2, 3 y 4. En las fases iniciales es un individuo de riesgo, porque puede tener la predisposición genética mandatoria, puede tener, se da la activación del sistema inmunológico, la respuesta inmunológica, es decir, se empiezan a generar los anticuerpos y hablamos de un estadio 1
cuando tenemos un paciente en que obviamente ya se cumplió esto de la predisposición genética, la activación del sistema inmunológico, se empieza a generar anticuerpos y hablamos ya de un estadio 1 de diabetes en aquellos individuos que tienen 2 o más anticuerpos positivos, pero que todavía tienen las glicemias normales. Hablamos de un estadio 2 en el paciente que tiene los anticuerpos positivos, pero ya está empezando a hacer alteraciones de la glicemia, bien sea una glicemia en ayuno alterado o una intolerancia a los carbohidratos, y un estadio 3 en el paciente que ya tiene la hiperglicemia, es decir, ya tiene la diabetes mellitus tipo 1 manifiesta, y un estadio 4 que ya es el paciente diabético tipo 1 crónico. Entonces, ¿qué es lo interesante de establecer o de describir este tipo de progresión de la diabetes tipo 1? Porque hoy en día diferentes intervenciones en los diferentes estadios pueden generar diferentes respuestas. ¿Y qué les quiero decir? Fármacos que están en estudios clínicos, que todavía no los tenemos disponibles para el uso de rutina, pero fármacos que están actuando a nivel del estadio 1 en pacientes que solamente tienen los anticuerpos positivos, que no tienen todavía alteración de la glicemia, y que al actuar fármacos en este nivel se logra, ¿qué es lo que se ha logrado? Retardar la aparición de la disglicemia, es decir, pacientes con anticuerpos positivos en quienes gracias a estos medicamentos que actúan a nivel de este estadio se logra retardar las alteraciones bien sea de la glicemia en ayuno o la intolerancia a los carbohidratos. Hay otros fármacos que actúan a nivel 2, es decir, en pacientes que ya tienen la disglicemia, fármacos que ayudan a evitar la evolución a una hiperglicemia significativa, otros que actúan ya a nivel 3, ¿ok? Sobre todo en estos 3 estadios son donde se está dando el mayor desarrollo de fármacos que actúan sobre todo como inmunomoduladores. Y lo interesante de esto es que los esfuerzos cada día se están abocando más a tratar de desarrollar fármacos para trabajar en este nivel y hacer que la diabetes mellitus tipo 1 sea una enfermedad que tiene tratamientos que evitan la progresión de la enfermedad, porque hasta ahora, hoy día, la diabetes tipo 1, nosotros simplemente estamos tratando ya una enfermedad manifiesta, pero nosotros no estamos cambiando la evolución de la enfermedad. Hoy en día nosotros tratamos a pacientes que ya tienen hiperglicemia, prácticamente no tienen células beta pancreáticas y le damos la sustitución con la insulina. Pero estas terapias nuevas que aún están en estudios clínicos, lo que quieren es detener la evolución de la enfermedad. Y es súper, súper interesante y muy promisorio. Bueno, y este modelo que explica la progresión de la enfermedad, como les había dicho, el momento óptimo para intervenir sobre todo está en estas etapas, con estas nuevas terapias que se están probando en los estadios 1 y 2, que es donde tengo cero conversión y poca alteración de la glicemia, o en el estadio 3, cuando tengo las etapas iniciales del diagnóstico de la hiperglicemia, pero tengo un paciente que aún no está complicado. Lo que les había mencionado anteriormente del riesgo de desarrollar diabetes tipo 1, fíjense ustedes, cuando yo tengo los pacientes en el estadio 1, son aquellos pacientes que tienen 2 o más anticuerpos positivos, son pacientes que tienen 2 o más anticuerpos positivos, y lo que los estudios clínicos han demostrado es que múltiples anticuerpos positivos en los bebés que tienen riesgo es sinónimo de diabetes tipo 1, y lo que les había mencionado, a los 10 años, 70% de estos niños que tienen más de 2 anticuerpos positivos van a ser diabéticos tipo 1. A los 15 años, el 85% de ellos va a tener la enfermedad, y esto habla de un aumento de un 11% de la incidencia por año. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que los niños o los individuos que tienen 2 o más anticuerpos van a desarrollar la enfermedad en algún momento, y que hay un aumento de la probabilidad de que aparezca de la enfermedad, un incremento de 11% por año, y que los pacientes que tienen un anticuerpo positivo o menos de 2, pues esa progresión hacia una diabetes clínica es menos probable. ¿Qué tan diferente es el inicio de la diabetes tipo 1 en niños versus adultos? Es bien diferente. Es bien diferente, y esto tiene que ver porque de forma fisiológica, en las personas no diabéticas, el crecimiento y recambio de la célula beta es variable en la edad. Y fíjense ustedes que según esta gráfica, nosotros tenemos mayor recambio y crecimiento de las células beta, sobre todo en los periodos, en individuos menores al año, y sobre todo en la infancia temprana. Lo vemos acá. Y es mucho menor
ya en la etapa postpuberal, adolescentes y adultos. Y esto tiene una relación muy importante con el desarrollo de la diabetes tipo 1. ¿Y esto por qué? Porque se ha demostrado que cuando la diabetes tipo 1 se desarrolla en estas etapas, es decir, en niños menores de 2 años o en la etapa prepuberal, donde típicamente hay un importante recambio y crecimiento de la célula beta pancreática, cuando aparece la diabetes en estas edades, la enfermedad progresa mucho más rápido. Es decir, cuando a estas edades se empiezan a positivizar los anticuerpos, pues es mucho más probable que estos individuos tengan una progresión de enfermedad mucho más rápida y aparatosa comparado con que si se desarrollase o apareciera la enfermedad en individuos adolescentes o adultos. Estos pacientes van a tener mayor deficiencia de insulina porque van a tener mayor destrucción de los islotes pancreáticos, de la célula beta pancreática. Quería mencionarles un poco sobre el fenómeno de remisión parcial o de luna de miel, que es algo que vemos en algunos pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y básicamente consiste en el restablecimiento parcial de la función de la célula beta al poco tiempo de diagnóstico. ¿Cuál es el cuadro clínico típico? Un paciente con diabetes tipo 1 que debuta con hiperglicemia, con una hemoglobina glicosilada alta, le iniciamos terapia con insulina. Esta insulina va a mejorar la glicemia, va a controlar la glucotoxicidad, va a permitir que esas células betas remanentes que quedan entren en descanso, se pongan nuevamente funcionales y empiecen a secretar insulina. El remanente de células beta que queda, que generalmente está entre un 15 a 10%, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que estas poquitas células betas que quedaron se han recuperado gracias a la acción de la insulina, ya que se han liberado de ese ambiente de glucotoxicidad, ellas empiezan a producir insulina y lo que vemos es que estos pacientes, al poco tiempo de haber realizado, pocos meses o semanas de haber iniciado el tratamiento con insulina, empiezan a tener menos necesidad de insulina, menos requerimiento, las glicemias empiezan a mejorar, la hemoglobina glicosilada empieza a mejorar, es como que se estuvieran recuperando, estuviese una remisión de la diabetes, pero esto es algo parcial que va a durar solamente meses, porque va a caer nuevamente la función de la célula beta. Entonces, cuando hablamos de este periodo de remisión parcial o de luna de miel, para hacer el diagnóstico tiene que ser pacientes que tengamos una reducción en los requerimientos de insulina, que estén por debajo de 0,5 unidades kilo día, que haya un buen control metabólico comparado con las etapas iniciales con hemoglobinas glicosiladas por debajo del 7%, y algo muy interesante de mencionar es que la prevalencia es muy variable en las distintas poblaciones. Puede ser de un 30% que es relativamente bajo hasta un 80% en algunas poblaciones. Los pacientes con diabetes tipo 1 pueden presentar el fenómeno de luna de miel, ¿ya? Y aquí un poco la demuestra, cuando tenemos el fenómeno de luna de miel en la diabetes viene a haber una caída significativa en la producción de insulina, pero fíjense ustedes que ya cuando tenemos la diabetes clínica, que iniciamos el tratamiento con insulina, hay un repunte, un levantamiento en la secreción de insulina para luego caer en una fase crónica. Entonces, puntos para recordar y finalizar la historia natural y pastogénesis de la diabetes mellitus tipo 1. No hay una respuesta clara acerca de qué es lo que inicia la diabetes tipo 1. Sabemos que hay factores genéticos, inmunológicos, ambientales y la célula beta, que son los 4 elementos fundamentales para que se desarrolle la enfermedad. Todos juegan un rol particular, pero todavía no estamos claros en cómo algunos de estos factores pueden desencadenar la enfermedad.
Es importante recordar los estadios de la diabetes mellitus tipo 1, porque en el estadio, cuando tenemos 2 o más anticuerpos, eso va a ser sinónimo de aparición de la diabetes tipo 1 casi inevitablemente. Recuerden que la función de la célula beta no cae de forma lineal, existe una función residual de las células beta en algunos pacientes con enfermedad de larga data, y por eso es que vemos que los requerimientos de insulina son variables de un paciente a otro, y que mientras más tarde se diagnostique la diabetes tipo 1, estos pacientes probablemente adultos van a tener, o adultos jóvenes o adolescentes van a tener todavía una función residual de células beta mucho mayor que si se inicia la enfermedad durante la infancia. Es importante identificar pacientes en estadios tempranos de la enfermedad, es decir, el que se está con los anticuerpos positivos pero todavía no tiene la alteración de la glicemia, porque así se lograría reducir la cetoacidosis y los niveles de hemoglobina glicosilada al momento de diagnóstico. Esto, recuérdense que es aplicable solamente en estudios clínicos, no en la práctica de rutina. Y la progresión de la enfermedad es más rápida en niños que en adultos, como lo mencioné hace poco. Bueno, un poquito para mencionarles sobre las diabetes monogénicas. Había conversado. Laura, una pregunta. Dígame, Doc. En el último punto de la lámina anterior, la progresión en la tipo 1 es más rápida que en la tipo 2. La progresión de la enfermedad es rápida en niños que en adultos. Sí, o sea, usted me está preguntando progresión de la diabetes tipo 1 en los niños versus progresión de diabetes tipo 1 en los adultos, o tipo 1 versus tipo 2. Tipo 1 versus tipo 2. No, la progresión de la diabetes tipo 1 es mucho más rápida que la tipo 2. La diabetes tipo 2 típicamente es reconocida como una enfermedad que tiene un inicio mucho más lento. Porque no hay destrucción, pero hay una disfunción de la célula beta que puede durar pues muchos años antes de que se haga manifiesta la enfermedad clínicamente, a diferencia de la diabetes tipo 1, que sí tiene un periodo preclínico, pero que es de meses a pocos años. Entonces sí, definitivamente la progresión de la tipo 1 es mucho más rápido que la progresión de la tipo 2, pero cuando estamos ya dentro de todos los pacientes tipo 1, cuando clasificamos el que debuta siendo niño a que el que debuta siendo adulto, también el niño tiene una progresión mucho más rápido, a mayor deficiencia de insulina y menos reserva de células beta que cuando se diagnostica la enfermedad tipo 1 en la adultez. Claro, pero eso me lleva a otra pregunta, ¿no? Porque si eso es cierto, yo pudiera presumir que la esperanza de vida en un niño recién diagnosticado, por ejemplo, a los 5 años, esto es menor que un adulto tipo 2 diagnosticado a los 30 años, pues la esperanza de vida del niño versus la esperanza de vida del adulto tipo 2 varía significativamente, ¿no? No, lo que pasa es que cuando hablo de progresión de enfermedad, hablo en cuanto a la historia natural de la progresión desde la seropositividad de los anticuerpos, pérdida de células beta pancreáticas, pero recuérdense que la instauración de la terapia antihiperglicemiante temprano y de forma adecuada es lo que me va a decir a largo plazo cómo va a estar ese paciente. Yo puedo tener un niño que debute, que hizo los anticuerpos positivos y ya el año estaba hecho diabético tipo 1. Pero si este paciente pediátrico tiene un control metabólico adecuado, recuerden que está el tema de la memoria metabólica, si tiene un control, y el estudio de SCT demostró esto, que los pacientes con un control glicémico intensivo evitaron progresión a complicaciones microvasculares que se mantuvieron años después, aún cuando los pacientes ya no tenían
tenían un control metabólico tan intensivo como durante las épocas del estudio. Entonces, a todas estas, una cosa es progresión de enfermedad cuando todavía no hemos instaurado la terapia, pero una vez que se instaura la terapia, obviamente que eso cambia el pronóstico de la enfermedad. Si hay un adecuado control, pues yo evito aparición o progresión de complicaciones micro y macrovasculares en cualquiera de los dos diabetes. Perfecto, gracias Laura. Ya, gracias por hacer esa pregunta. Tengo una pregunta yo también. Dígame. Que él decía sobre los dos tipos de diabetes, pero tú en una de las láminas explicaste de la primera vez, ¿no? Que está entre antes de los 10 y los 10 años. Un cambio, digamos, hormonal, pancreático. Eso también me va a ayudar. La persona está de factores de riesgo muy avanzados, es decir, desnutrición, no hay ejercicio, lo que tenemos los antecedentes familiares, más el cambio que va a sufrir en esa etapa, en ese ciclo de vida, si se desarrolla más rápido la diabetes, ¿verdad? Aunque no estamos hablando de tratamiento, estoy hablando de los factores que afectan a que esa diabetes no aparezcan simplemente. Me ayuda. Lo he escuchado. Estoy escuchando, lo escuché, pero todo entrecortado. ¿Será que se puede repetir eso? Sé que son factores. Sí, que tú dijiste en una de las láminas que hay pacientes que debutan en edades digamos, la primera, entre los 10 años. Ajá. Entran los síntomas, también tienen factores de riesgo, pero el tratamiento que tú dices, esto me propicia a que la diabetes sea factor que un diabético versus 2, que hay tiene tan predisplico tipo 1. Estaría mal no tenga. No estoy escuchando igual. He tenido pacientes que están escuchando igual, entonces aquí las. No se podrá escribir. Sí, lo puedes escribir. Sí, Luz, escríbelo en el chat público porque es que se entrecorta mucho. Para poderte, exacto, que lo escriba en el chat y para que Laura lo pueda leer. Sí, yo no sé si ustedes escucharon bien lo que ella dijo y me lo pueden decir. Escuché entrecortado. No, es que creo que todo el mundo lo escuchó entrecortado. Por eso, o sea, ese es el problema. Ok. No sé si quieres seguir avanzando mientras ella escribe la pregunta con calma, porque creo que era un poco larga la pregunta que ella estaba formulando, como sí, tú prefieras. Perfecto. No, sí, sigamos avanzando. No, lo quería mencionar un poco sobre las diabetes monogénicas. Recuerden entonces que esta es un gen específico que está alterado y que va a generar disfunción en algún punto del metabolismo que implica glucosa e insulina en la célula beta pancreática. Entonces, estas diabetes monogénicas que podemos observar son las diabetes tipo MODY, que son las diabetes de la madurez de inicio en los jóvenes, y la diabetes neonatal, un poquito acerca de ella. Las diabetes tipo MODY, por sus siglas en inglés, fíjense ustedes que son poco frecuentes, menos del 5% de los casos de diabetes que vemos en la práctica. La diabetes tipo MODY, cuando sospechamos de estos casos, típicamente son pacientes jóvenes que debutan con diabetes. No
nosotros tenemos diferentes tipos de MODY, pero las más frecuentes, que es la tipo 2, gracias a Dios, que es bastante benigna, digámoslo así, típicamente suelen ser poco sintomáticas, son trastornos autosómicos dominantes, son diabetes que no producen cuerpo cetónico. Son pacientes que típicamente no van a hacer cetoacidosis diabética, y esto es como un clic que nos va a diferenciar de la diabetes tipo 1. Son pacientes que obviamente la etiología de la enfermedad no está implicada el sistema inmunológico, van a tener los marcadores serológicos negativos. Hay 6 subtipos que los vamos a ver ahora, donde las más frecuentes son la diabetes MODY 2 y la 3. En esta lámina vemos los 6 subtipos de diabetes tipo, las MODY, desde la 1 hasta la 6, pero de aquí básicamente me voy a detener es la diabetes tipo 2, la diabetes MODY 2, la MODY 2, que básicamente el defecto es en la enzima glucoquinasa, y que lo interesante de esta diabetes y que gracias a Dios es una diabetes bastante ligera. Los pacientes suelen hacer hiperglicemias de leves a moderada, suelen ser pacientes que pueden estar asintomáticos, que la hiperglicemia se diagnostica porque se pesquisa de forma incidental. Son pacientes que incluso pueden ser manejados con dieta, ni siquiera con fármaco, que no van a hacer las complicaciones crónicas de la diabetes. Y la otra diabetes MODY más frecuente es la tipo 3, donde el gen que genera la enfermedad es un factor de transcripción hepático, el 1-alfa, que está implicado en lo que es la secreción de la insulina reformada. Entonces no voy a secretar suficiente insulina, eso se traduce en una disfunción de la célula beta pancreática, y este paciente MODY tipo 3 sí va a ser hiperglicemias importantes. Y eso se va a traducir en que el paciente MODY tipo 3, como si hace hiperglicemias significativas, va a ser un paciente más sintomático que va a necesitar probablemente, que inicialmente se puede controlar con antidiabéticos orales, pero que va a necesitar insulina y que sí no está bien controlado, va a desarrollar complicaciones crónicas. Entonces, fíjense ustedes que el defecto en la MODY 2 es la glucoquinasa. Recuérdense que la glucoquinasa es la enzima, es una enzima que podemos encontrar en la célula beta pancreática que fosforila la glucosa, y que la glucosa 6-fosfato es el sensor, es el gran estimulador de la secreción de insulina. Entonces, si yo tengo un defecto en la glucoquinasa a nivel de la célula beta pancreático, no voy a fosforilar la glucosa y no va a haber el estímulo para que se dé la adecuada secreción de insulina. Gracias a Dios es un cuadro bastante llevadero. Les mencioné que el defecto en la MODY tipo 3, el gran problema en la secreción de insulina. Y bueno, hay pérdida progresiva de las células beta pancreáticas, y esto tiene que ver también con la glucotoxicidad, y este cuadro es un poco más
aparatoso. En este cuadro, y que espero que lo revisen con calma más adelante, es interesante porque se establece más o menos las diferencias entre la diabetes tipo 1, tipo 2 y las diabetes monogénicas. ¿Por qué? Porque en la edad pediátrica, cuando hablamos de niños y adolescentes, nosotros podemos tener dudas o hacer diagnósticos errados en los pacientes. No todos son diabéticos tipo 1, entonces a veces se presentan dificultades diagnósticas en un niño que debuta con diabetes. No estoy seguro si es tipo 1, si es tipo 2 o si más bien es una diabetes MODY, y con estos elementos me puedo orientar más hacia cuál de las 3 diabetes puede estar cursando ese niño. Entonces fíjense ustedes, con respecto al aspecto genético, en la diabetes tipo 1 es una enfermedad poligénica, al igual que la diabetes tipo 2. Las diabetes monogénicas, como su nombre lo dice, es un solo gen implicado. Edad de inicio. Diabetes tipo 1 no lo vemos en niños de pocos meses de edad. Diagnóstico de diabetes tipo 1 generalmente es a partir del año de edad. En casos muy puntuales, por encima de los 6 meses de edad. La diabetes tipo 2 es una diabetes que en la edad pediátrica la vemos generalmente es en adultos, sí, muchísimo, pero en los pacientes pediátricos la diabetes tipo 2 lo vemos es generalmente a partir de la pubertad. O sea, un niño que tenga 7 años, que me debute con un cuadro de diabetes, que no sea aparatoso, yo antes de pensar en la diabetes tipo 2 puedo pensar quizás en una diabetes tipo MODY. Las diabetes monogénicas, las MODY, típicamente aparecen en etapas postpuberales. La neonatal aparece en menores de 12 meses. La presentación clínica, el diabético tipo 1 lamentablemente suele hacer una clínica muchas veces abrupta, con deshidratación y todos los síntomas relacionados con hiperglicemia y en los casos severos con cetoacidosis. En cambio, el diabético tipo 2 es una presentación más variable, lenta, de inicio insidioso, porque la hiperglicemia no es tan marcada y se va desarrollando poco a poco. Y en las diabetes monogénicas es variable. Si hablo de una MODY 2 va a ser una progresión muy lenta, y la diabetes tipo 3 pues puede ser un cuadro más agudo. La autoinmunidad solamente presente en la diabetes tipo 1, la cetosis común en la diabetes tipo 1, raro en los otros tipos de diabetes, pudiéndose ver en las neonatales. La obesidad, hoy día podemos ver obesidad en cualquiera de las diabetes en la población pediátrica, y esto tiene que ver con el aumento de la incidencia de obesidad en la población general. Pero si yo me detengo con más detalle, fíjense ustedes que la diabetes tipo 1, la incidencia de obesidad en este grupo de pacientes es igual a la población general, pero los pacientes con diabetes tipo 2 la obesidad es mucho mayor, por encima de lo que vemos en la población general. Diabetes tipo MODY igual a la población general. Acantosis nigricans presentes en la diabetes tipo 2. Tengo que hacer una acotación que hoy en día si bien es cierto que es frecuente en la diabetes tipo 2, pero tenemos algunos pacientes con diabetes tipo 1 con sobrepeso, obesidad, con resistencia a la insulina, que se le empieza a manchar el cuello, pero es lo típico en la diabetes tipo 2. Frecuencia en la población joven, 90% de las diabetes en este grupo son tipo 1, menos del 10% tipo 2 y mucho más raro, menos del 5% diabetes monogénica. Y en los antecedentes familiares es muy marcado, 80-90% en la diabetes tipo 2 y las monogénicas, y mucho menos la prevalencia familiar
la diabetes tipo 1. Con respecto a la diabetes neonatal, que es muy rara, típicamente ocurre en niños por debajo de los 6 meses de edad. Es una mutación única, recuérdense que es un tipo de diabetes monogénica, aunque hay múltiples genes que están descritos, puede ser transitoria y permanente. Transitoria, los pacientes que hacen una diabetes neonatal transitoria, a pesar de que se recuperan de la hiperglicemia, en edades posteriores de la vida pueden hacer ya una diabetes permanente. Lo típico es que estos bebecitos aparezcan o debuten con síntomas de poliuria, deshidratación y todos los síntomas asociados a la deshidratación. 20% presentan alteraciones del neurodesarrollo, trastornos para la marcha, trastornos de aprendizaje, y el tratamiento puede incluir dosis de glibenclamida bastante altas y el tratamiento con insulina. La pregunta la pudieron escribir, no veo nada por allí o no sé cómo accesar a eso. Avísenme. Sí, ella, bueno, Luz no le escribió, pero sí mandó un audio a través de WhatsApp. Voy a intentar ponerlo en play aquí a ver si ustedes lo pueden escuchar. Ya. Ok, un segundito. Ok, tranquila. Pudieron hablar un poquito. La doctora decía en láminas anteriores que en las primeras etapas de la pubertad de los adolescentes va a haber unos cambios hormonales y también de la función de la misma hormona para demandar ciertas funciones. ¿Qué pasa? Esos cambios que van a hacer en la primera pubertad del adolescente me propician a que se pueda producir una diabetes temprana más los factores de riesgo que ya habíamos comentado la doctora, mejor dicho, con respecto a ambientales, familiares y virales. Eso es lo que veo yo como respuesta a la pregunta que hacía el doctor, que la aparición y la evolución de la diabetes en tipo 1 es más avanzada que en tipo 2, porque ya en tipo 1 está en unos ciclos cambiantes hormonales, la pubertad, y todo esto propicia que la diabetes sea más rápida aparentemente. Esa era mi pregunta, que por esos cambios que hay en esa etapa, la diabetes avanza más que en un diabético diagnosticado tipo 2 cuando ya ha pasado la pubertad. Ah, ok, ya. ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí. Ajá. Ah, ya va. Ok. Mira, no, ya entendí la pregunta. La compañera, lo que le entendí es que, obviamente, si los cambios hormonales típicos de la pubertad, inciden en la progresión de la diabetes, creo que mencionó tipo 2 y tipo 1, ahorita estamos hablando de diabetes tipo 1, pero el tema de cómo incide, que esos factores pueden incidir en hacer que la progresión de las enfermedades sea más rápida. Honestamente, los estudios y los papers no nos dicen que el hecho de estar en la etapa de la pubertad o la adolescencia hace que la progresión de la enfermedad, es decir, que el paciente haga la hiperglicemia más rápido. O que se deteriora más rápido, o que haya una pérdida más rápida de células beta pancreáticas porque está en la pubertad o en la adolescencia. No, eso no lo he revisado, no lo he leído en la información. Cuando uno lee fisiopatología de la diabetes tipo 1 y tipo 2, no. Los cambios hormonales propios de la pubertad y adolescencia, no. Lo que sí influye, y eso sí está súper demostrado, es que cuando tenemos pacientes diabéticos, básicamente tipo 1, cuando están en los periodos de pubertad y adolescencia, el diabético tipo 1, los
cambios hormonales fisiológicos de esas edades, que básicamente son un aumento en los estrógenos, testosterona, pero sobre todo el aumento en la hormona de crecimiento, que es una hormona antagónica a la insulina, en esas etapas de la vida, esos pacientes tienen mayores requerimientos de insulina. Eso sí es cierto, porque la hormona de crecimiento, que tiene sus más altos niveles durante este periodo de pubertad y adolescencia, es una hormona antagónica a la insulina y pues hace que esos pacientes vayan a necesitar dosis mayores porque se genera un estado, digamos, de cierta resistencia a la insulina mediada por la hormona de crecimiento. Pero que los cambios hormonales de la pubertad y la adolescencia me vayan a favorecer la mayor progresión de la enfermedad, mayor destrucción de células beta, o que avance más la enfermedad, progrese más complicaciones, no. Lo que sí vemos es el tema de los requerimientos de insulina que sí cambian, influenciados por este tema hormonal de la pubertad y la adolescencia. Bueno, con respecto al trasplante de los islotes pancreáticos, para mencionarle de forma rápida, es una terapia emergente en la diabetes tipo 1 que todavía está en estudios clínicos, no lo tenemos en la práctica de rutina. Se hace a nivel mundial, se está haciendo en bastantes países y básicamente el trasplante de islotes pancreáticos está indicado en pacientes diabéticos tipo 1 que tienen una enfermedad de larga evolución y que tienen hipoglicemias severas inadvertidas. En estos casos es donde el trasplante de islotes pancreáticos ha mostrado una gran utilidad y mejoría del cuadro clínico de las hipoglicemias severas inadvertidas. Ojo, estamos hablando de trasplante de islotes pancreáticos, que es totalmente diferente, no es el trasplante de páncreas, que es otra terapia que sí de rutina se hace y no está en estudios clínicos, de rutina se hace en pacientes con diabetes tipo 1, generalmente acompañado del trasplante páncreas-riñón en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Importantísimo el trasplante de islotes pancreáticos. Bueno, se han hecho más de 1.500 pacientes desde el año 2000. La mayoría de los pacientes se vuelve insulinodependiente inmediatamente. Es decir, al primer año del trasplante de los islotes, más o menos 70% de los pacientes no necesitan insulina, pero esta realidad va cambiando a medida que pasan los años. Los requerimientos de insulina vuelven y eso se va perdiendo con el tiempo. Ojo, no todos los pacientes diabéticos que reciben trasplante de islotes pancreáticos dejan de usar insulina. Aproximadamente un porcentaje de 50-70%. El resto sigue necesitando insulina, dosis menores, y mejoran notablemente la incidencia de hipoglicemia severa y mejoran notablemente todo el control metabólico con valores de hemoglobina glicosilada muchísimo mejor, eso sí. Lo interesante es que es un procedimiento bastante seguro. Poco invasivo y menos costoso si lo comparamos con el trasplante de páncreas. Las grandes ventajas, que se necesitan múltiples donantes, generalmente 4 donantes para un paciente con diabetes tipo 1. La necesidad de inmunosupresión por el resto de la vida, la necesidad de mantener terapia con insulina, porque no todos los pacientes se hacen insulino dependientes, de manera que es una terapia emergente bastante interesante, pero todavía no es súper perfecta, ¿no? Pero es muy promisoria. Básicamente en el trasplante de islotes pancreáticos lo que se hace es que se accesa a una vía venosa, un acceso periférico, aquí están los islotes, se accesa y se implantan en la vena porta. Y aquí pues se empiezan a distribuir esos islotes. El gran tema es que por ahora implantándose en la vena porta se pierden muchos islotes. A las 48 horas más o menos lo que se describe es que más o menos la mitad de los islotes ya se han perdido.
Y por eso quizás la respuesta que se tiene a largo plazo poco a poco se va perdiendo. Y esto tiene que ver pues porque el ambiente de la vena porta es un ambiente que con bajas tensiones de oxígeno, entre otras cosas. O sea que todavía la técnica se están estudiando muchas cosas que se quieren mejorar. Aquí está la página de el registro de colaboración de trasplante de islotes pancreáticos, que es una entidad internacional que cuenta con la colaboración de diversas entidades a nivel internacional. Para los que estén interesados, es una página que brinda mucha información a la personal de salud, pacientes, etcétera. Y bueno, ya para finalizar con la diabetes tipo 1, mencionarles un poco sobre las manifestaciones clínicas y las metas de control metabólico. Esto ya más o menos ustedes lo conocen, pero quiero detenerme hablando que las manifestaciones de la diabetes mellitus tipo 1 son variables. Y en la edad pediátrica, aunque yo no soy endocrino pediatra, pero en la edad pediátrica, sobre todo en los niños pequeños, puede ser un reto llegar a diagnosticar la diabetes tipo 1 porque estos niños pueden cursar con manifestaciones muy insidiosas y poco específicas, como por ejemplo que no haya ganancia de peso adecuada de acuerdo a la edad del paciente, niños que de repente ya tienen control de esfínteres y empiezan a tener enuresis, por ejemplo, irritabilidad, bajo desempeño escolar, alteración del patrón alimenticio, o sea, cambios muy insidiosos que puede tardar en generar la sospecha de una diabetes tipo 1. Hay pacientes que debutan así, con manifestaciones insidiosas no agudas. Otro subgrupo de pacientes diabéticos tipo 1 debuta con los síntomas abruptos agudos, es decir, la poliuria, polidipsia, pérdida de peso, la polifagia. Y grados variables de deshidratación, y en los casos más severos, pues el cuadro de cetoacidosis diabética con la característica deshidratación, hipotensión, respiración acidótica, aliento cetóxico, respiración de Kussmaul, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de los criterios diagnósticos, y esto no solamente aplica para la diabetes tipo 1, sino para la diabetes mellitus en general, recuérdense que puedo hacer el diagnóstico a través de la glicemia en ayuno, 2 o más pruebas de glicemia en ayuno por encima de mayor o igual a 126, o con un test de tolerancia glucosada que a las 2 horas esté mayor o igual a 200, o puedo hacerlo en un paciente que tiene los síntomas clásicos mencionados con una glicemia al azar mayor o igual a 200, o con hemoglobina glicosilada A1C mayor o igual a 6.5%, pero esto tiene ciertas observaciones, el tema de diagnosticar con la hemoglobina glicosilada que les voy a mencionar más adelante. Importante, prediabetes. En la diabetes, nosotros hablamos de prediabetes cuando tenemos pacientes con glicemias en ayuno entre 101 y 125 o que hacen una poscarga a las 2 horas, glicemias de 140 a 199 o glicosiladas de 5.7 a 6.4%. Cuando hablamos de prediabetes y lo trasladamos a la diabetes tipo 1, estamos hablando de pacientes que estarían en el estadio 2, es decir, anticuerpos positivos, alteración de la glicemia que todavía no llega a rango de diabetes en un paciente que está asintomático. Importante mencionar un poco estas pruebas que les dije que utilizamos para el diagnóstico de diabetes. Les quiero comentar que cuando vamos a utilizar la glicemia en ayuno como prueba diagnóstica, se habla de un ayuno de entre 8 a 12 horas, no menor a 8 horas y que no pase de 12 horas porque se favorece la cetosis. No puedo utilizar la glicemia en ayuno como una herramienta para diagnosticar diabetes si estoy en el contexto de un paciente que está cursando con una enfermedad aguda. Si es un paciente que tiene una infección, si es un paciente que ha sufrido quemadura, en el contexto de un periodo postoperatorio, no puedo hacer diagnóstico de diabetes en ese momento porque la hiperglicemia podría ser secundaria al estrés relacionado con esa enfermedad aguda.
Con respecto a cuando utilizamos el test de tolerancia glucosada, también se habla de que por lo menos el ayuno debe ser de 8 horas, máximo 12 horas también. Se administra 75 gramos de glucosa oral cuando estoy hablando de individuos adultos. Cuando hablo de niños, debo hacer un cálculo de unos 75 gramos por kilogramo de peso, dando una dosis máxima de 75 gramos. Recuérdense que se hace medición de la glicemia basal y a las 2 horas, y igual mejor dicho, que la glicemia en ayuno. No puedo utilizar el test de tolerancia glucosada como prueba diagnóstica en un paciente que está cursando con enfermedad intercurrente. Debo esperar que se supere ese cuadro clínico para hacer cualquiera de estas dos pruebas que les he mencionado. Con respecto a hemoglobina glicosilada, es importante tener varios aspectos a contar. Número 1, la hemoglobina glicosilada, para poder ser utilizada como prueba diagnóstica de diabetes mellitus, debe ser realizado en un laboratorio que utilice el método certificado por la NGSP, que es el Programa Nacional de Estandarización de la Hemoglobina Glicosilada, que tiene su sede en Estados Unidos y estandarizado de acuerdo a los hallazgos del DSCT. Entonces, para hacer el cuento corto, la mayoría de los laboratorios en nuestros países no pagan las patentes para gozar digamos, de este beneficio de aplicar este método estandarizado. Entonces, en nuestras realidades, típicamente, la utilidad de la hemoglobina glicosilada 1C es para seguimiento de la diabetes, pero no nos podemos confiar de ella para hacer diagnóstico, porque la mayoría de nuestros laboratorios no están estandarizados y no tienen la patente para utilizar esta prueba como diagnóstica para diabetes. Quizás si estoy en Estados Unidos, en un centro particular, pues sí puedo utilizarla. Ahora, diagnóstico de diabetes con hemoglobina glicosilada, también hay que tener otros factores. En la edad pediátrica todavía eso tampoco está estandarizado, no hay suficientes estudios para establecer puntos de corte certeros. Los estudios que se realizaron para estandarizar los valores de hemoglobina glicosilada y establecer los puntos de corte fueron realizados en adultos. Entonces, en la edad pediátrica puede ser más dudoso eso. Para diagnóstico, para control, sigue siendo la prueba más importante. Y otro elemento utilizo hemoglobina glicosilada para el diagnóstico, debo verificar que el paciente no tenga una anemia hemolítica, anemia por deficiencia de hierro, que quizás es una de las causas más frecuentes, porque recuérdense que la anemia me va a dar valores de hemoglobina total bajo y eso me va a generar valores de hemoglobina glicosilada falsamente normales o falsamente bajos. Entonces tengo que estar pendiente de que no haya anemia ni hemoglobinopatías. Las metas de control en general para pacientes con diabetes, incluimos los pacientes diabéticos tipo 1, glicosilada por debajo del 7%. Recuérdense que puedo ser más exigente y pedir glicosiladas por debajo de 6.5% en pacientes en quien llevarlos a esos valores no represente un aumento en el riesgo de hipoglicemia. Voy a ser un poquito más suave con valores menos exigentes, llevándolos a glicosiladas de 7.5 a 8 en pacientes que tienen tendencia a hacer hipoglicemias severas, pacientes que tienen cortas expectativas de vida, adultos mayores, pacientes con complicaciones múltiples ya avanzadas. Soy un poco más suave. En líneas generales, busco una meta de glicemia preprandial entre 80 y 130, con glicemias postprandiales a las 2 horas, tratando de ubicarlos por debajo de 180 la mayoría. Básicamente esta lámina, yo no sé si ustedes la ven también,
pero con esta lámina la quise traer para recordarles que cuando nosotros vamos a establecer la meta de hemoglobina glicosilada, nosotros eso lo individualizamos. Eso tiene que ser individualizado, adaptado a cada paciente. O sea, ese número 7% no le sienta bien a todos los pacientes con diabetes. Entonces, a la hora de establecer cuál va a ser la meta de hemoglobina glicosilada en mi paciente, se sugiere tomar en cuenta varios factores. Por ejemplo, cuando yo voy a establecer, debería tomar en cuenta el riesgo asociado a la hipoglicemia y otras drogas que se pueden acompañar que pueden provocar ese efecto. Entonces, por ejemplo, si el riesgo de hipoglicemia es bajo, yo voy a buscar una hemoglobina glicosilada de meta baja, pero si es un paciente que tiene alto riesgo de hipoglicemia, soy menos exigente. Otro caso, por ejemplo, la duración de la enfermedad. Pacientes que tienen pocos años de diagnosticado buscan hemoglobinas glicosiladas más bajas. Pacientes que tienen enfermedad de larga edad y que probablemente están más complicados, soy más flexible con la meta de glicosilada. Igual que expectativa de vida, fíjense ustedes, comorbilidades importantes, más comorbilidades, más complicaciones, menos expectativa de vida, busco hemoglobinas glicosiladas un poquito más altas y así sucesivamente. Otro aspecto importante y que hay que tomarlo mucho en cuenta es y sistemas de soporte en el paciente. Si yo tengo un paciente que vive en un campo, que tiene poco acceso a la salud, que no sabe leer, que le cuesta tomarse la glicemia, que es un proceso para colocarse la insulina, me va a costar llevarlo a una hemoglobina glicosilada de 7, soy más flexible y quizás lo llevo a una meta más cercano a 8. ¿Ya? Entonces, hay que individualizar a cada paciente. Y por último, las metas de control en cuanto a presión arterial y lípido. Recuérdense que, bueno, la ADA ya nos habla de que la meta de presión arterial la vamos a establecer en base al riesgo cardiovascular del paciente. Si tengo pacientes con un bajo riesgo cardiovascular, me interesa que la las presiones arteriales estén por debajo de 140/90, pero si es un paciente de alto riesgo cardiovascular, debo mantenerlo por debajo de 130/80. Colesterol HDL, mayor de 40 en hombres, mayor de 50 en mujeres. Triglicéridos, debo tratar de mantenerlos por debajo de 150, pero la terapia farmacológica para los triglicéridos la voy a instaurar cuando ya los triglicéridos están por encima de 500 por el riesgo de pancreatitis. Si está entre 150 y 500, dieta, ejercicio, ¿ya? Cuando hablamos de LDL, que es un factor de riesgo, cardiovascular independiente, sí tengo que ser muy cuidadoso en líneas generales. Si es un paciente diabético, pero no es de muy alto riesgo, debo mantenerlo con un LDL por debajo de 100. Pero si ya tiene enfermedad aterosclerótica cardiovascular, es decir, ya hizo el evento, ya hizo el IMM, ya hizo la enfermedad al accidente vascular encefálico o tiene placas de aterombas en la carótida o las otras enfermedades ateroscleróticas, debo ser más exigente con el LDL y tenerlo por debajo de 70. Y ya para finalizar, esa laminita yo no sé si ustedes la ven bien porque yo la tengo un poco reducida en mi computadora, pero la quise poner porque son las metas de lípidos según el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, y ellos no solamente toman en cuenta las metas del LDL, ellos toman en cuenta también las metas de control del colesterol no HDL, triglicéridos y las ApoB. Y fíjense ustedes que la meta la voy a establecer si estoy con un paciente diabético que lo consideran de alto riesgo, que es todo diabético, o si estoy hablando de un paciente de muy alto riesgo, que es el paciente que aparte de ser diabético, tiene otro factor de riesgo cardiovascular, bien sea la enfermedad renal crónica, bien sea que también es hipertenso, o extremo
riesgo, que es el paciente diabético que ya hizo el evento. Entonces, para cada uno de estos estadios o de estas condiciones va a haber una meta específica de colesterol LDL, no HDL, ApoB, triglicéridos. Y bueno, ahora sí terminé, si no me equivoco, esta es la última lámina. Sí. Bueno, por su atención, muchas gracias. Si tienen preguntas, dudas. ¿Quiere escribir algo, comentar algo? Igual, bueno, cualquier cosa, creo, Laura, que si alguno tiene alguna duda también te podrá contactar durante la semana, vía correo. Nosotros Sí. tomaremos esta primera semana como la semana como después de esta clase en la que ellos ahorita van a tomarse estos días para estudiar el tema, si tienen que volver a ver la clase, algunos artículos que han seleccionado para enviárselos para que lo puedan leer. Y bueno, a final de semana tendrán una especie de cuestionario online como para verificar que revisaron los temas. Bueno, aquí en el chat están escribiendo. Gracias. No sé, una duda, saben que la presentación, la clase va a quedar grabada, así que la pueden volver a ver. Igual ya para el día lunes creo que las plataformas van a tener los artículos. Igual, Laura, si tienes alguna guía, artículo que nos pueda facilitar, que tú creas que sea de apoyo para que ellos puedan revisar, también nos las puedes pasar y yo las subo a la plataforma sin ningún problema. No sé qué tal te pareció la experiencia, no sé si el profesor Freddy tenga algo más que comentar. Hola Laura, de verdad me encantó tu presentación, bastante actualizada y definitivamente eres una gran docente y te felicito y gracias por el apoyo y espero que sigamos trabajando en conjunto para fomentar educadores. Como tú decías al comienzo, la educación es elemento crucial en el tratamiento de los pacientes con esta condición clínica. Gracias de verdad y muchísimas gracias y me gustó mucho tu presentación. Bueno, sigo la orden, ya tienen allí mi correo electrónico, ante dudas, sí, ya entre hoy y mañana estaré entonces enviándoles entonces algunos papers que no sean complicados, que sean fáciles de digerir respecto al tema de la fisiopatología, riesgos y esto relacionado con la diabetes tipo 1. Bueno, muchísimas gracias, feliz fin de semana a todos. Vale, gracias Laura. Recuerda de finalizar la grabación antes de cerrar. Ajá, en ese caso le doy al botoncito, no, pause no. Le doy ¿dónde? Arriba y a la derecha. Debe haber algo que diga finalizar grabación. Es que yo no veo tu pantalla. Será lo mismo que hice ayer, en pausa, terminar la reunión, es para que no se pierda la información. Voy a pausarla y voy a ver si la termino. Me imagino que es lo mismo que hice ayer con la práctica. Sí, ayer funcionó. Ok. Laura, perdón Laura, creo que Elsa tiene alguna pregunta. Dígame. Elsa. Elsa es residente del posgrado en endocrinología de tu hospital, del hospital militar. ¡Ay, qué bueno! Lo que pasa es que Elsa no tiene el micrófono activo, no sé si ella quiere escribir porque está en modo solamente escucha. Bueno Laura, cualquier cosa, seguro. Un abrazo, que estés bien, muchas gracias. Chao. Gracias Laura, feliz día para todos. Igual, chao.